Vamos a pasar a continuación, sin solución de continuidad, a la primera de las mesas. No sin antes, y quiero manifestarlo desde aquí, enviar un saludo cariñoso a uno de los vicepresidentes del CES, a Santiago Aparicio, que nos está siguiendo a distancia, y naturalmente también un saludo muy cariñoso, lo reiteraré, al profesor Germán Barreiro, que va a ser homenajeado y que sin duda estamos especialmente orgullosos de que este homenaje sea aquí en la sede del CES de Castilla y León. Y pasamos, como les decía, a la primera de las mesas. Invito a los ponentes, al profesor Elías González Posada y a la profesora Yolanda Sánchez Urán, que se aproximen. Van a ser presentados, si lo tiene bien, por la presidenta de la Asociación Española, por la profesora Casas Balmonde. Cuando quieras, María Emilia. De nuevo tomo la palabra con muchísimo gusto para presentar esta primera mesa que va a trabajar, a presentar las construcciones, los avances de quienes van a hablar sobre el primer tema elegido para este primer foro, que es las políticas activas de empleo en España. Bueno, el profesor Elías González Posada, en Valladolid, no sé cómo te voy a presentar, porque es una persona... ¿Ah? Es el sentido del humor del profesor González Posada, ¿eh? Es catedrático de la Universidad de Valladolid, persona que lleva muchísimo tiempo impartiendo docencia en la Universidad de Valladolid, porque antes de ser catedrático estaba en la Universidad de Valladolid. Por tanto, es un elemento definitorio, si se me permite esa expresión, de la Universidad de Valladolid, no solo en el área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, donde lo es definitivamente. En consecuencia, me resulta difícil en Valladolid presentar al profesor González Posada, pero como es una persona asociada de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y además amigo, creo que me permite hacerlo, que en su ciudad pues pueda yo presentar. Para mí es un alto honor hacerlo, Elías, ya lo sabes, es un alto honor. Creo que es una persona como todas las que van a desfilar por aquí, en distintas edades, y la persona homenajeada que han dedicado su vida a la enseñanza y a la investigación del derecho del trabajo y de la seguridad social. Y eso ha hecho el profesor González Posada pues con una obra cuantiosa, publicada, que ustedes pueden consultar, que es un elemento de referencia para formar opinión, que es lo que la asociación quiere hacer. Por tanto, con sus opiniones la asociación trabaja y realiza su tarea, pero además, como todos los docentes, ha realizado una obra callada durante mucho tiempo, que es enseñar, que es enseñar, que es enseñar. Y para enseñar es necesario aprender, porque claro, no se enseña si uno no aprende. Y yo creo que eso define muy bien la tarea del profesor González Posada, ¿no? Que ha sido un estudioso infatigable de cuestiones que podían no estar en el orden de la actualidad más absoluta, pero que eran de su interés, que eso le ha permitido una formación muy amplia y que eso después ha sido puesto a disposición de sus alumnos. Y esto yo creo que es lo que antes distinguía la enseñanza universitaria de los grados anteriores a la enseñanza, y hoy creo que cuando estamos hablando de formación debe ser un elemento característico de la enseñanza, que es que quien enseña no puede parar de conocer, no puede aparcar el conocimiento, porque si no, no enseñará. Antes posiblemente en algunos grados de la enseñanza se vivía de las rentas, eso nunca fue posible en la universidad, porque era el culmen, ¿no?, de los estudios, y hoy afortunadamente esa metodología de universidad está extendida a todos los grados de enseñanza, entre otras razones porque el mundo antes era más sosegado, más parado, y los conocimientos podían durar más, y hoy vivimos en un mundo acelerado con unas transformaciones continuas y en consecuencia exige mucho más de todos, pero desde luego de las personas dedicadas a la enseñanza y en la investigación, estar lo que se llama al día, ¿no? Y esto es pues una tarea de muchos años que el profesor González Posada
ha realizado de una manera magnífica en Valladolid. Yo quiero agradecer pues, el trabajo de tantos años y decirles a ustedes que, claro, en su ciudad pues, van a tener el lujo de volver a escuchar al profesor González Posada hablarles sobre las políticas activas de empleo en España. Muchas gracias, Elías, y muchas gracias por tantos años de amistad, que también es algo que compartir, y compartir pues, al profesor Valdés y al departamento, ¿no? Se acaba de incorporar una profesora de Valladolid, pues, en fin, es verdaderamente grato, y para la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la Universidad de Valladolid es un elemento de apoyo siempre continuo. Muchas gracias, muchas gracias. Profesora Sánchez Urán Azaña, pues es mi directora de departamento, estoy a sus órdenes, como le he dicho en el viaje que hemos hecho, se lo he dicho, es que es además la realidad. Y pues es un placer poder presentarla. Es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de mi universidad, de la Universidad Complutense, y su ponencia se va a corresponder con el título Ideas para una reforma de la legislación de empleo. Yo creo que es una persona que en los últimos años viene trabajando sobre todas las novedades que se producen en el ámbito de la legislación de empleo, ¿no? Sobre las novedades en las formas de trabajar, sobre desde luego el importantísimo tema de la penetración tecnológica en el trabajo, sobre el concepto de trabajador, cómo cambia ese concepto de trabajador, sobre la importancia del derecho de la Unión Europea, al que no hemos aludido todavía, y en efecto tiene una gran importancia, aunque de nuevo en la pandemia no la ha tenido, porque los estados no nos hemos dado el gusto, porque la verdad es que ha sido terrible tener que hacerlo, pero hemos excepcionado la legislación europea, hemos aparcado, hemos excepcionado tanta legislación que incluso hemos excepcionado la legislación europea, pues en medidas sobre el transporte o en tiempo de trabajo, porque claro, pues en el sector, los servicios esenciales, había que trabajar por encima de lo que decía la directiva sobre tiempo de trabajo, ¿no? Y ha sido un panorama pues verdaderamente distinto en todos los sentidos. Y la profesora Sánchez Urán pues aporta siempre un elemento de modernidad en las preocupaciones, en las tareas que emprende y en los trabajos que realiza. Por tanto, no hay mejor perfil para abordar una ponencia sobre ideas para una reforma de la legislación de empleo. De manera que el profesor González Posada se va a ocupar de servicios públicos e iniciativa privada en el empleo y la colocación, que creo que es un binomio verdaderamente importante de análisis, y la profesora Sánchez Urán Azaña de ideas para una reforma de la legislación de empleo. Porque les decía que el profesor presidente del CES y la asociación hemos elegido este núcleo temático inicial para empezar a andar en el análisis de estas reformas por la importancia que tiene el empleo en sí mismo considerado tras la crisis, cuando se ha vaticinado que parece que no va a tener unos efectos tan dramáticos la crisis sanitaria, y cuando por vez primera pues la destrucción del PIB ha sido mayor que la destrucción de empleo. Algo se ha hecho de una manera distinta como para enfocar esta problemática. Yo creo que todos los que estamos aquí, desde luego los propios ponentes, parten de la idea que hemos enunciado anteriormente, es la necesidad de cambiar lo que tenemos, porque creo que es inservible, que la pandemia ha mostrado esa inservibilidad, pero que la tenía anteriormente, ¿no? Porque es una legislación de empleo antigua, posiblemente con muchos contenidos o muchas expresiones que no se correspondían con un contenido real, pero no me voy a introducir yo en la ponencia, como es lógico. Yo solo quiero, en nombre de la Asociación Española de Derecho del Trabajo, de toda su junta directiva y en el mío personal, agradecer al profesor González Posada y a la profesora Sánchez Urán su presencia hoy aquí. Una última cosa quisiera decir, que el presidente Cabero, todos ustedes, pues saben que este foro de encuentro, este convenio, que los interlocutores sociales han valorado de manera tan positiva, y yo lo agradezco en nombre de la asociación tanto, tiene también el objetivo de abrir más allá de la comunidad
de Castilla y León a profesores de otras universidades, de manera que hagamos siempre un encuentro entre universidades castellano-leonesas y profesores que no sean castellano-leoneses. Por tanto, esta primera mesa tiene esa composición que ha sido buscada, que ha sido querida, ¿no? Sin perjuicio de que luego se haga, como se ha dicho, y debemos hacer, el reconocimiento de las personas que tanto han trabajado por la Comunidad de Castilla y León, y ahí empezamos con el reconocimiento al profesor Barreiro, que nunca me cansaré de señalar qué buen reconocimiento. Pues cuando quieran. Buenos días a todos y muchas gracias no solo por la presentación que se me ha hecho hace un instante, sino también por la presencia de todos ustedes, ya sea de forma directa o por vía telemática. Mi satisfacción es muy alta por estar aquí con todos ustedes y sin más voy a pasar a exponer el contenido de lo que constituye el eje de mi intervención. El eje de mi intervención se refiere a los servicios públicos e iniciativa privada en el empleo y en la colocación. Conviene no olvidar el escenario al que me tengo que circunscribir, y este es un escenario que tiene suficiente entidad y contenido como para no perderse en ejercicios superfluos y concentrarse en lo que para mí resulta fundamental, cuál es el determinar el aparato conceptual y determinar o explicitar el proceso evolutivo que con carácter general ha venido sufriendo las coordenadas en las que me acabo de situar según el título que acabo de indicar. Servicios públicos e iniciativa privada. Esta cuestión público-privado es una cuestión de importantes raíces técnicas, políticas, económicas e instrumentales. Y conviene buscar las raíces de esta significativa dislocación o segmentación entre lo público y lo privado. Por otro lado, nos inscribimos dentro de otros dos conceptos mucho menos abstractos, como es el de la colocación y el empleo. Repito, el título es Servicios públicos e iniciativa privada en el empleo y en la colocación. Por decirlo de manera resumida, cuando hablamos de colocación, hablamos de intermediación laboral, de conexión entre la oferta y la demanda. Cuando hablamos de empleo, hablamos de decisiones adoptadas para desarrollar un pleno empleo con calidad y adecuado. Estos son los ejes. Y un eje determinante del conjunto de intervenciones es el que se refiere a las políticas activas de empleo. Las políticas activas, y de nuevo me sitúo dentro del aparato conceptual, las políticas activas son medidas para incidir en el mercado de trabajo, con el fin de aumentar el empleo mediante la mejora de la intermediación y medidas para potenciar la demanda de trabajo.
Cuando se hace la división entre políticas activas y políticas pasivas, hemos de considerar que ambas pueden estar unidas, y de hecho están unidas, ya que las políticas activas buscan ayudar al desempleado, mientras que las pasivas tratan de establecer incentivos en la búsqueda de empleo. En este contexto se situaría el eje institucional, ¿cuál es? El Servicio Público de Empleo. Es una entidad que se encarga de poner en contacto a los oferentes de empleo con los demandantes de empleo. Es, o puede ser, un agente mediador, es un administrador de prestaciones, es un asesor. Todo en la dirección que hemos proclamado inicialmente. Puede determinar subvenciones directas a la creación de empleo y la contratación, puede establecer medidas a favor, por ejemplo, de minusválidos u otros colectivos marginados, y puede potenciar todos los elementos que están en el, como diríamos en francés, en el entourage de la política de empleo. Y las políticas activas de empleo, afirmadas ya los ejes conceptuales preliminares, pueden tener una serie de efectos. Esquemáticamente, porque voy a tratar de seguir un esquema que me permita decir todo lo que quiero decir, tiene o puede tener efectos microeconómicos, ya que pueden alterar la estructura del empleo en favor de determinados grupos de trabajadores. Y puede tener efectos macroeconómicos que altere la estructura del empleo o influya en la relación entre la inflación y el paro. A su vez, se pueden distinguir varios efectos más. Por un lado, y en primer lugar, que puede generar un aumento del proceso de ajuste entre oferta y demanda. Puede, en hipótesis, aumentar la productividad de los trabajadores cuando el objetivo no es solamente las subvenciones, sino la participación en programas de reclasificación profesional. Puede mantener la oferta efectiva de trabajo, puede generar un efecto sustitución en la demanda de trabajo, cuando resulte más rentable al empresario sustituir una categoría de trabajadores por otra, o puede producir efectos negativos en la formación de los salarios, como ocurre con las prestaciones de desempleo que no están suficientemente controladas o son excesivamente generosas. Hablo con carácter general y no me refiero en concreto a España. Y ahora surge la cuestión que constituye un eje central de la intervención. La colaboración público-privada. Esta se desarrolla en el marco regulatorio del llamado derecho del empleo, que los estados desarrollan en importantes organizaciones supranacionales. Tanto la OIT como otras macroorganizaciones han tratado de incluir la iniciativa privada como un elemento estructural de los modelos dirigidos a la generación de políticas de empleo. Analizaremos más tarde esta cuestión. Lo
Primero que podemos hacer al aproximarnos a esta materia son las profundas transformaciones que se han sufrido durante estos últimos años en la forma de gestión de las políticas de los servicios ligados al empleo. El primero de estos factores se centraría en el proceso de incremento y diversificación durante los últimos 30 años que han ido sufriendo los mercados de trabajo. Lejos de aquellos tiempos en que la política de empleo se concebía como un servicio público de gestión directa en régimen de monopolio. Estos últimos 30 años han sido ejemplo de una profunda ampliación, diversificación y extensión subjetiva y temporal de tales servicios en el espacio internacional y con distinta medida en el espacio nacional. Se ha tratado, en primer lugar, de encontrar respuestas o soluciones más eficaces, eficientes e innovaciones con respecto al desempleo estructural. Se ha tratado de potenciar las políticas activas que sean mecanismo contra el desempleo, imbricadas en los antiguos instrumentos de sustitución de rentas meramente pasivas. Se ha tratado de desarrollar políticas preventivas y proactivas para nuevos sujetos, sustitución de la tradicional seguridad en el contrato por lo que se ha dado en denominar seguridad en el mercado. Transformar, se ha tratado, el seguro de desempleo en un seguro de empleo. Y un cuarto factor al indicado sería la aparición de un concepto, iba a decir nuevo, relativamente nuevo, cuál es el de la empleabilidad. Este es un concepto que evidencia la necesidad de dar un contenido distinto, no solo a las cuestiones formativas, sino a las cuestiones ligadas a las políticas activas de empleo y a su conexión público-privado. Hay, por tanto, con todo ello, una imparable complejidad y estratificación conectado a la complejidad y estratificación del nuevo mercado de trabajo. Junto a todo lo anterior, hemos de decir que desde el punto de vista institucional y en el ámbito internacional, seguimos siendo espectadores de profundas evoluciones. Antes he citado a la OIT y podría, o voy a enumerar también, a la Unión Europea. Se ha producido, desde el punto de vista conceptual, una forma de gestión de los servicios públicos de empleo que trata o ha tratado de modernizar y hacer más eficaz y eficiente el sector público, mediante la introducción de instrumentos y paradigmas de gestión privada. Es decir, estamos hablando ya de lo público y lo privado en las políticas activas de empleo. Frente a una gestión pública tradicional, que podríamos decir de matriz weberiana, esencialmente burocrática, centralizadora y jerárquica, y centrado en una cultura del control y de la seguridad, más que en la eficacia y la eficiencia, nos hemos ido poco a poco acercando
a nuevas formas de gestión públicas que propugnan una importante descentralización, colocando bajo la llamada, colocando todas las actividades bajo la llamada de esa noción conocida por todos los ciudadanos de la satisfacción del cliente. Este ha sido un tránsito en el que ha sido influyente la OCDE, que ha tratado, según lo que ella misma dice, y traduzco literalmente, salir de la caja de hierro de la racionalidad burocrática, propugnando organizaciones postburocráticas. Estructuras desburocratizadas y competitivas logradas a través de una descentralización territorial y funcional y una desmonopolización de las funciones del Estado y del uso de privatizaciones o de nuevas fórmulas de colaboración público-privadas. Este fue el mensaje, iniciado ya bastantes años, por parte de la OCDE. Aparecían nuevas palabras, o aparecieron nuevas palabras. Voy a elegir algunas de ellas. Reestructuración, reingeniería, reinventar, realineación, reconceptualización. Todo un discurso en la línea de la superación de eso que hemos llamado concepción weberiana de las administraciones. Con ello va a desarrollarse lo que podríamos denominar un nuevo contractualismo, una corriente de pensamiento que formaría parte de una tendencia neoliberal más amplia, orientada a mercantilizar e individualizar las relaciones entre el cliente ciudadano y las estructuras públicas y a utilizar el contrato como mecanismo clave de las relaciones en la actuación de las políticas de empleo. Al mismo tiempo, la creciente importancia dada a ese concepto de empleabilidad ha generado una importante presión para obtener servicios más complejos, individualizados y flexibles, adaptados al principio de capacidad y beneficios. Un proceso de industrialización, de descentralización, va a tener un resultado, un proceso de clara marketización o mercantilización en la que se van a introducir elementos mercantiles bajo la lógica de la eficiencia y la efectividad, y en ese trayecto conceptual, en esa nueva cultura, se van a ir escribiendo las reformas de gran parte de los servicios públicos de empleo, fundamentalmente europeos, merced a ese impulso inicial que, como hemos dicho, se generó a través de la OCDE. Hay un aspecto de la cuestión que hemos de tomar en consideración, que es la internacionalización de la cuestión relativa a las políticas de empleo o de la conexión entre oferta y demanda, que van a ir de forma paralela a esas indicaciones a las que he hecho observar de la OCDE. Por un lado, me voy a referir brevemente a la OIT. La OIT, ya desde el convenio número 2 de 1919 y la recomendación número 1, se dedicó al desempleo. Y la OIT ha prestado mucha atención a los aspectos relacionados con el mercado de trabajo,
podía citar distintos convenios y resoluciones y recomendaciones de la OIT, pero desde el primer momento se ha centrado la OIT en dos grandes aspectos de la regulación de este mercado. El papel del Estado. Brevemente, la síntesis de toda la doctrina de la OIT sería: el mercado de trabajo es una responsabilidad fundamental del Estado. El Estado debe disponer de un servicio público de colocación. El Estado debe diseñar y aplicar políticas de empleo. El Estado debe establecer mecanismos para la protección del desempleo, y podía seguir hablando bajo la égida de este aparato conceptual. Siguiente cuestión que merece la pena subrayar respecto de la Unión Europea, sobre el derecho de la Unión Europea. Lo primero que llama la atención es que la Unión Europea carece de una política general sobre los, vamos a llamar, operadores privados en el mercado de trabajo. De hecho, no ha aprobado una norma alguna de aplicación directa y general de estos. Solamente ha legislado o ha regulado las empresas de trabajo temporal. Y llama la atención de que la política de empleo en sentido estricto no se ocupa directamente ni de los actores privados del mercado ni de otra figura. La política de empleo aparece recogida en el título 9 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que sirve de base para la Estrategia Europea del Empleo. Este método articula, por tanto, una serie de elementos de cooperación, pero no la definición de cuestiones que se refieran a la política de empleo. Sin embargo, el derecho europeo es, o ha sido, a pesar de lo que he dicho, ha sido un factor principal en el cambio normativo hacia la iniciativa privada. El inicio de este proceso, como ha ocurrido en muchas otras ocasiones con la Unión Europea, se va a producir de la mano de una sentencia del Tribunal de Luxemburgo. En la sentencia Klaus-Ehner-Frisch-Elser de 23 de abril de 1991, donde se analiza el monopolio público de la colocación desde la perspectiva del derecho de la competencia, concluyendo que un servicio público de empleo que actuara en régimen de monopolio, con exclusión de toda iniciativa privada, incurriría en un abuso de posición dominante incompatible con esta regulación. Este es el tema que abre en la Unión Europea la cuestión a la que estamos haciendo referencia. Posteriormente ha habido otra serie de sentencias, pero me voy a fijar en alguna otra que puede tener conexión sobre el índice de cuestiones que estamos relatando. Me refiero a la sentencia Van Bessemael de 1979 y otras que le van a suceder. El tribunal afirmó que la actividad de una agencia de colocación francesa que había prestado sus servicios en Bélgica en el sector del espectáculo constituía una prestación de servicios en el sentido del tratado. Hecho este, que por tanto también hace generarlo, incluir esas empresas de colocación dentro del apartado de del traspaso de servicios de un país a otro. Dos sentencias que vienen a identificar planteamientos de gestión privada de las políticas de empleo. Hay alguna otra sentencia que podríamos citar, pero me basta con subrayar estas dos a las que acabo de hacer referencia y que miden el efecto de lo público y lo privado en el contexto
en el que estamos situados. Esto ya nos obliga, y no sé el tiempo que me queda, a establecer alguna referencia a la colaboración público-privada en el mercado de trabajo en España. En España durante muchos años ha regido lo que pudiéramos denominar, por simplificar, modelo socialdemócrata, monopolio estatal de la intermediación, exclusión de la iniciativa privada, existencia de un servicio de empleo estatal público, obligatoriedad del uso del INE, centralización de la política de empleo. Y a partir de los años 90 se va a ir produciendo una sutil, llamaríamos desocialdemocratización de estos principios generales tradicionales a los que hemos hecho referencia. Y un decreto ley de 1993 se va a ocupar de modificar algunos de los elementos a los que he hecho referencia. Por ser esquemáticos y breves, hay el artículo 1 del Real Decreto Ley de 3 de diciembre de 93 rompió el monopolio del INE. El servicio, se dice en el artículo 1, el Servicio Público de Empleo podrá autorizar en las condiciones que se determinen con el correspondiente convenio de colaboración y preinforme del Consejo General del Instituto Nacional de Empleo la existencia de agencias de colocación sin fines lucrativos, siempre que la remuneración, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ya se comienza a abrir una espita hacia esa conexión público-privado, inicialmente muy débil, a la que hemos venido haciendo referencia. En el artículo 1 del Real Decreto 735/1995 se dice: las agencias de colocación se configuran como entidades que colaboran con el Instituto Nacional de Empleo en la intermediación en el mercado de trabajo. Hay una palabra que estamos viendo cómo se introduce, la palabra colaboración. Y a partir del año 2010, con la modificación de la Ley de Empleo, se dispone que a efectos de lo previsto en esta ley se entenderá por agencias de colocación aquellas entidades públicas o privadas con o sin ánimo de lucro que realicen actividades de intermediación, bien de forma autónoma, pero coordinado con los servicios públicos de empleo. Aquí ya observamos esa conexión público-privado, que va a originar una fase posterior, la necesidad de suscribir convenios de colaboración. Y por agilizar mi intervención, se va a plantear con posterioridad un paso adicional, ya en los distintos planes anuales de política de empleo, como es la colaboración del Instituto Nacional de Empleo con los servicios de empleo de las comunidades autónomas. Aquí, por lo tanto, se dice o se viene a articular la necesidad de que el Estado y las comunidades autónomas pueden concluir acuerdos marcos con uno o varios empresarios con el fin de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse todos los servicios y las características homogéneas que vayan a concertar con operadores privados. Se establece un convenio de colaboración de la entidad estatal con las comunidades autónomas y también estas pueden concertar con entidades privadas. En el año 2013, el Plan Anual de Política de Empleo fija 4 objetivos estratégicos: mejorar la empleabilidad de los jóvenes y apoyo al emprendimiento, mejorar la empleabilidad de otros colectivos, la calidad de la formación profesional y mejorar la vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo. Hay distintos documentos que no voy a citar,
para detenerme en la necesidad de observar cómo ya se trata de mejorar la gestión, colaboración y coordinación, impulsar la colaboración público-privada, mejorar la calidad de los servicios, impulsar la evaluación, innovación y modernización y mejora del Sistema Nacional de Empleo. En todas las estrategias españolas de activación del empleo, acabamos observando la reproducción de estas tendencias a las que acabo de referirme. Y en el contexto de esas líneas generales se reitera la posibilidad de seleccionar agencias de colocación y la formalización de acuerdos en este sentido, así como otorgar a los servicios públicos de empleo autonómicos un marcado ámbito bajo la cobertura de un acuerdo de actividad. ¿Cuáles son las peculiaridades de esta forma de actuación de los servicios de empleo? En primer factor, en la experiencia española se manifiesta un retraso con respecto a las experiencias existentes en otros países. El segundo factor es considerar la forma en que se ha implantado en nuestro país la iniciativa privada. De manera que la experiencia española genera un mercado un tanto dispar, con grandes operadores multinacionales y nacionales y empresas pequeñas. Y en el ámbito de la colocación, por su parte, solo se ha admitido la actividad no lucrativa. Tras el proceso de transferencia de las políticas activas de empleo en la década de los 80 y 90, hemos visto algunos problemas de coordinación en la gestión de la intermediación. Y, por otro lado, también se puede observar, a diferencia de lo que existe en otros países, una percepción negativa de algunos operadores privados en España, como podría decirse mejor, una abierta hostilidad hacia las empresas de trabajo temporal que realizan ciertas capacidades intermediadoras en otros países. El Sistema Nacional de Empleo, por otro lado, ha generado un aparato administrativo voluminoso y de gasto muy importante. Al mismo tiempo, una manifiesta burocratización y, al mismo tiempo, hemos de decir que si hubiéramos de hacer de forma resumida una serie de conclusiones, habíamos de decir que se viene observando una fragilidad técnica del aparato jurídico e institucional. Tampoco podemos decir que en aras de la transparencia se haya observado la existencia de reglas claras que son, y las reglas claras son la base de la transparencia, que nos permitan conocer con nitidez el funcionamiento del sistema. Por otro lado, se ha observado, o puedo observar, una falta de interés común o compartido, en muchos casos entre agentes públicos y privados, en la gestión de la intermediación, así como un débil liderazgo público de lo público en la estructura de la conformación de la intermediación. Por lo tanto, debilidad de la capacidad jurídica, debilidad en la agregación de intereses, debilidad en la capacidad organizativa y de coordinación,
debilidad en la capacidad analítica, de información, conocimiento y comunicación, debilidad en la capacidad directiva, debilidad estratégica y, por tanto, necesaria reconducción, desde mi punto de vista, lo que debía de ser una reflexión global, tanto de las políticas de empleo como de la conexión entre público y privado a los efectos que nos ha reunido esta mañana el Consejo Económico y Social de Castilla y León. Nada más y muchas gracias. Buenos días a todos. Debo comenzar un poco pequeño. Debo comenzar expresando mi más profunda gratitud a la Asociación Española de Derecho del Trabajo, a su presidenta, querida María Emilia, a su vicepresidente, Jaime Cabeza, al presidente del Consejo Económico y Social de esta maravillosa comunidad autónoma, Enrique Cabero, y a todos los que han contribuido de una manera u otra, directa o indirectamente, a realizar este magnífico acto y un honor inmerecido, pero un honor y de por tanto gratitud el que hayan querido contar con mi presencia en este acto. Muchas gracias de nuevo, María Emilia, y por tu inmerecida presentación, que agradezco profundamente, que está realizada con todo el cariño que nos tenemos mutuamente. Bueno, ha dejado el profesor Elías González Posada, que agradezco muchísimo su intervención, porque inevitablemente algunos de los aspectos que él ha tratado se rayan, son colaterales con el mío. Pero claro, la propuesta que se me hizo era, yo creo que reflexionar más que otra cosa, reflexionar con todos ustedes, con vosotros, en el marco, cumpliendo así el objetivo que planteaba tanto la presidenta de la Asociación Española de Derecho al Trabajo como el presidente del CES, de que estos seminarios y estas jornadas sean el centro de debate y de reflexión sobre propuestas, desde, en nuestro caso, desde la academia, consensuadas de alguna forma, haciéndola participativa, colaborativa, integradora con los agentes sociales y con las instituciones como está el Consejo Económico y Social. Porque decía que la propuesta que se me hizo era algo así como, y así queda, propuestas de modificación de la ley de empleo o ideas para una reforma de la legislación de empleo. Pero cuando uno, desde el punto de vista de la academia, no quiere decir que no estemos al tanto de la realidad social y económica de nuestro país, faltaría más, y más dedicándonos al ámbito del derecho del trabajo, al ámbito de la seguridad social, al ámbito más en el contexto de la política de empleo, tendríamos que comenzar con una cuestión. Es si hablamos de reforma, ¿qué queremos reformar? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para hacer esa reforma? ¿Para qué? ¿Qué finalidad es la que queremos cumplir con esa reforma? Y a través de qué instrumentos queremos afrontar esa reforma. Y si hablamos de la legislación de empleo, ¿qué queremos reformar sobre el empleo, sobre la legislación de empleo, perdón? ¿Por qué? ¿Qué razón nos mueve para modificar esa legislación? Básicamente estamos hablando de la ley de empleo. ¿Para qué? ¿Y a través de qué instrumentos? Claro, eso lo podemos hacer desde un punto de vista multidisciplinar, interdisciplinar y una perspectiva formal y material. Yo me he planteado para reflexionar con ustedes los siguientes apartados. Es decir, la ley actual o la legislación actual de empleo del año 2015, que ha sufrido varias modificaciones,
no nació en el 2015. Podemos poner como fecha primera, sin remontarnos a más parte histórica, la Ley de Empleo del 2003. Y por tanto, deberíamos intentar hacer un esfuerzo en ver qué pasó desde entonces, en el 2003, en relación con la legislación y con la realidad normada, que es el empleo, desde entonces hasta la actualidad. Porque a partir de ahí podemos al menos tener dos conclusiones, conclusión que yo diría primera y conclusión segunda, para seguir avanzando. Y en el avance, ¿qué tendríamos que hacer a partir de ahí? Pues hacer un análisis de los elementos básicos de la ordenación jurídica. Para la ordenación jurídica del empleo, tenemos que analizar la realidad social que va a ser normada o que es y que quiere seguir siendo normada. ¿Qué es el empleo? ¿Cómo concebimos el empleo? Y a partir de ahí, analizar con rigor esos elementos, que serían el objeto, los sujetos y los actos que denominaríamos actos de empleo. Teniendo las ideas, las propuestas relacionadas con esos elementos, llegaríamos a poder identificar esa política de empleo, identificarla desde el punto de vista tanto de su naturaleza como de sus caracteres y establecer cuáles son las finalidades a las que debe cumplir esa legislación sobre política de empleo, para terminar, si es posible, con algún reto que podríamos denominarlo así, retos en materia de política de empleo y que debería tal vez contenerse en esa legislación renovada, reformada del empleo. Y aquí en el reto, evidentemente, y por la alusión que ha hecho la profesora Casas, si me da tiempo, sí me gustaría dar algunas ideas, pautas, proponer sobre lo que podríamos denominar digitalización del empleo y esa política. Pues bien, comenzando con el primer apartado, el de los antecedentes. Para a partir de los antecedentes, la ley del 2003 a la actualidad, lo voy a hacer muy breve con todo lo que eso conlleva. Ha habido un estudio previo, como decía la profesora María Emilia, tenemos que seguir estudiando, trabajando y hay que hacer un estudio exhaustivo para llegar a una conclusión que es la que yo planteo, y es que desde el año 2003 a la actualidad la ley española que sustenta la política de empleo a nivel nacional no ha cambiado sustancialmente. Y creo que no podría haber cambiado sustancialmente desde entonces aquí. ¿Por qué? Porque la definición de lo que era, es y parece que debe seguir siendo política de empleo no ha cambiado. Y no ha cambiado no solo porque la realidad social sigue siendo la misma, y ahora haremos hincapié en ello, sino porque desde su promulgación estamos marcados, como bien ha dicho el profesor Elías González Posada, también por el contexto social, económico, político a nivel internacional y a nivel de la Unión Europea. Es aquello como lo que diría el profesor Valdés, la protección multinivel de derechos, ¿vale? Pues aquí la política multinivel de empleo. Y por tanto, desde el año 2000 que se pone en marcha la estrategia europea en materia de empleo, esa estrategia se renueva anualmente y a partir de ahí irradia a los diferentes países para que las medidas de política de empleo que se adopten vayan en consonancia con esos grandes objetivos. Por tanto, la definición de lo que sea la política de empleo parece que sigue siendo la misma,
desde hace 20 años aquí, y las modificaciones, lo que han ido haciendo, las modificaciones legislativas, ha sido detallar los objetivos y los instrumentos de la misma. Por tanto, podríamos concluir, y lo dejo para el debate, que el problema ha sido un problema de puesta en práctica de los objetivos y de los instrumentos concretos. Es decir, los grandes postulados están ahí, las grandes ideas, los grandes objetivos, los grandes principios no han cambiado, siguen siendo los mismos, se han reforzado incluso y tendrán que reforzarse de cara a esta era post-COVID, pero lo que ha exigido las reformas, no tantas sucesivas, ha sido la puesta en práctica efectiva, tanto de esos objetivos como de los instrumentos. Por eso la pregunta a la legislación de empleo, la ley de empleo, ¿tiene deficiencias? ¿Tiene carencias? ¿O cabe atribuirlas, esas carencias y esas deficiencias, si es que las tiene, a las estrategias plurianuales de activación para el empleo y a los planes anuales de activación para el empleo? La ley de empleo, al menos desde mi punto de vista, en los términos previstos en la actualidad, salvo con algún ligero retoque, creo que debe mantenerse como el soporte legal adecuado para el funcionamiento del mercado de trabajo. Es la estructura legal de sustentación y apoyo que facilita, porque no otra cosa puede hacer, no asegurar, sino facilitar el intercambio que se produce en ese mercado de trabajo en condiciones razonables de eficacia y de equidad. Por tanto, la ley de empleo, tal y como se concibió, la ley de empleo, tal y como se articula en la actualidad, creo que es el soporte legal adecuado teniendo en cuenta esas previsiones muy, digamos, conceptuales, que a veces se queda en el contexto de la situación y no puede descender a aspectos procedimentales tan específicos que requiere, eso sí, la puesta en práctica de esos principios. Por eso, yo creo que hay que olvidar farragosas legislaciones, farragosas regulaciones complejas, e ir más a los principios. Y esos principios mantenerlos para a partir de ahí organizar los instrumentos que nos permitan conseguir esos principios desde el punto de vista del empleo. Si eso es así, vayamos a la actualidad, a la legislación en materia de empleo actual, aquella que queremos que tal vez deba reformarse en alguno de sus aspectos. Y pensemos en la realidad social sobre la que se proyecta esa ordenación jurídica. Y decimos, el empleo. ¿Cómo caracterizamos el empleo en la actualidad? Pues discúlpenme, pero desde que el maestro Manuel Alonso Lea nos hablara, creo en el año 1982, del trabajo como bien escaso, que después volviera en los años 90 a hablar del trabajo como bien escaso y la exigencia de su reforma, de que en el año 2000 se volviera a rescatar esa conferencia del profesor Manuel Alonso Lea, el empleo hoy sigue siendo un bien escaso. Porque si es así y concebimos al empleo como un bien escaso, estaríamos
reflexionando hoy sobre un hecho social, una realidad social que no ha cambiado desgraciadamente a lo largo de estos años. Escasez en cantidad, diríamos, si es escaso, es porque es escaso en cantidad y también en calidad. De ahí que sigamos proponiendo reformas legislativas que ayuden a que ese empleo sea un empleo cuantitativamente generoso y cualitativamente equitativo. Claro, con esos condicionantes, es decir, si el empleo es un bien escaso, es porque hay y sigue habiendo prácticamente los mismos factores hoy que condicionan el mercado de trabajo de hace unos años. Pensemos, seguro que habrá otros condicionantes, pero a mí se me ha ocurrido pensar en condicionantes económicos. Son tan diferentes ahora de los de hace 20 o 30 años, sociales, demográficos, añadamos la globalización y añadamos la digitalización. Y dejo en puntos suspensivos porque segura estoy que algún factor más me falta. Pues bien, si tenemos que reflexionar sobre ese hecho en sí, que es el empleo como bien escaso, en sus causas, es decir, por qué hay escasez de ese bien, cuáles son los efectos que esa escasez produce y las medidas posibles que debemos proponer para su solución, y ojo, no solo a corto plazo, sino a corto, medio y largo plazo, a mí me hace concluir, me lleva a la conclusión que el alto nivel de desempleo generado en las relaciones laborales en España es, desgraciadamente, un problema estructural. Y por tanto, si es un problema estructural y si esos condicionantes que eran antes siguen siendo hoy, algunos en más o menos medida, pues tendremos que responder con una legislación de carácter estructural que sustente el apoyo necesario que los poderes públicos están obligados, porque así lo reconoce nuestra Constitución, que apoyen a que de alguna manera el mercado de trabajo no es que cambie, sino que el mercado de trabajo responda de una forma eficaz y equitativa tanto a la demanda como a la oferta. El hecho hoy, hablábamos de datos, digo, los datos siguen siendo los mismos, y digo de hoy porque ayer mismo salieron los datos de la OCDE en el Employment Outlook del 2021 y la tasa general de desempleo en España, la tasa general era del 13, y pico %, mientras que la media de la OCDE era el 6,8%. España era el tercer, aparecía en el gráfico como el tercer país por debajo de Costa Rica y de Grecia. Pero justo también ayer, revisando los datos, vi los de la utilización de los contratos formativos, la de los jóvenes. Aquellos contratos que se idearon desde hace ya 30 años con la finalidad de servir de entrada al futuro para renovar el talento de las plantillas. Y el porcentaje que yo ayer vi sobre la utilización de los contratos formativos era del 5,3% del total. Por tanto, los contratos formativos que están ahí y se utilizan dentro del empleo subvencionado como parece palanca para que el mercado de trabajo funcione y en concreto hacia este colectivo, no están dando ese resultado.
decir, ¿ha fracasado el modelo de contratos formativos como empleo subvencionado o empleo pórtico, diríamos, de empleo de los jóvenes para renovar el talento de las plantillas y las empresas? ¿Ha fracasado la formación profesional dual? Bueno, pues con esta realidad, en la actualidad, la lógica de ordenación, cuando hablo, digo, la lógica de ordenación jurídica a través de la ley de empleo, es una lógica que, al menos desde mi punto de vista, está condicionada por la lógica económica. Pero a su vez, la lógica económica condiciona la lógica jurídica de la política de empleo. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que la legislación sobre política de empleo no es una legislación que pueda quedar al margen de otras políticas necesarias que han de coadyuvar para conseguir el fin que nos estamos proponiendo, que es el de el empleo, tasas altas de empleo y empleo de calidad. Y entre esas otras vertientes de la política de empleo y a la que tiene que responder la legislación está la lógica económica. Otra cosa diferente, creo, desde mi punto de vista, es que busquemos un equilibrio necesario entre la lógica económica y la lógica de equidad o de política social que tiene que estar detrás de una política de empleo. Ahora, pensar que la política de empleo va paralela a otra política diferente en el ámbito de nuestro Estado social, democrático de derecho, basado en una política económica de mercado, creo que es negar la realidad. Por tanto, cuando pensemos en idear y fijar los principios de la política de empleo, pensemos cómo se equilibra esa política específica de empleo con otras políticas, pero también la económica. Y otras políticas, además de la económica, son la política fiscal, la política educativa o política de formación, la política de seguridad social y, por tanto, convengamos en que la política de empleo es una política transversal que no puede verse aisladamente al margen de las otras políticas que configuran nuestro estado social, político y económico. Lo digo porque es difícil, y ahí hay una concepción también ideológica de contraponer la política de empleo a la política económica. Es verdad que debemos mantener que la política de empleo no es una variable más de la economía y, por tanto, no puede tener la política de empleo una perspectiva utilitarista relacionada con la política económica, pero convengamos también, si es posible, que la política de empleo no puede ir al margen de la política económica y, reitero, como no puede ir al margen de la política educativa, de la política de formación y recualificación profesional, de la política fiscal. Bien, cuando hablamos, si eso es así, cuando hablamos de la ordenación jurídica y, por tanto, de esa ley o legislación de empleo, ¿qué objeto tiene esa ordenación jurídica? Claro, ¿qué concepto de empleo utilizamos? ¿Utilizamos un concepto de empleo amplio o utilizamos un concepto de empleo estricto?
Concepción amplia o concepción estricta que, según cual sea, después va a tener su repercusión en el desarrollo de los diferentes aspectos, como son a qué sujetos nos estamos refiriendo y cuáles son los actos de empleo que vamos a regular y cuáles van a ser las medidas que vamos a implementar para conseguir para conseguir que esa política de empleo tenga un resultado efectivo. Claro, aquí es muy difícil y nos pasa a los laboralistas, pero les pasa también a los fiscalistas, que hay un elemento de confluencia entre lo que podría ser una política de empleo en sentido estricto, es decir, relativa, podríamos convenir, al acceso a un trabajo, la colocación, el favorecimiento de la empleabilidad de los trabajadores, su formación y capacidad de adaptación a los cambios del mercado de trabajo. Es decir, nos podríamos quedar identificando todo lo que tiene que ver con el empleo en el mercado de trabajo externo. Mercado de trabajo externo, es decir, todas aquellas actividades relacionadas con las transiciones desde soy población activa, pero no estoy trabajando, estoy en neurosa población activa, ya tengo la edad, y tengo que hacer la transición a ser empleado, la transición de ser desempleado para pasar a ser empleado, y esas serían básicamente las transiciones básicas desde el punto de vista del mercado de trabajo externo que estarían dentro solo del concepto estricto de empleo. Pero, sin duda, junto a esos elementos estrictos, más restrictivos de lo que es el empleo, en sentido amplio, todos trabajamos sobre el empleo o hablamos del empleo relacionado con el trabajo y hablamos del empleo desde el punto de vista de modalidades de contratación, contenido de las condiciones de trabajo, calidad de esas condiciones de trabajo, mantenimiento del empleo e incluso, mantenimiento del empleo digo, ya una vez que estás trabajando e incluso extinción. Claro, es verdad que cuando hablamos del empleo como objeto de regulación de una política de empleo, es preferible, al menos desde mi punto de vista, utilizar un concepto o una concepción estricta de lo que es el empleo, sin perjuicio de convenir que indirectamente hay instituciones que, estando incardinadas en el derecho del trabajo en sentido estricto o en el derecho de la seguridad social en sentido estricto, indirectamente son a su vez medidas de política de empleo. Pongo un ejemplo que ahora mismo se está negociando. La extinción del contrato de trabajo por edad avanzada y, por tanto, la inclusión de esa medida en un convenio colectivo es una medida de política de empleo en sentido estricto, es una medida de seguridad social en sentido estricto o es una medida de mercado de trabajo interno propio del derecho del trabajo. Pues evidentemente es una medida que tiene tres aristas que es muy difícil articular si no hay una triple visión por parte de los interlocutores sociales en el diálogo social para llevarla a la práctica, esas tres aristas de medida de seguridad social en sentido estricto, medida de extinción del contrato de trabajo en sentido estricto o medida de política de empleo. Pero es verdad que desde el punto de vista de la legislación de empleo podríamos convenir que esa legislación respondiera solo y exclusivamente
de forma directa a los que son los requerimientos del mercado de trabajo externo, sin dejar de considerar que esa política tiene que ver a su vez o puede influir o ser influida desde otras. Preguntémonos si en el mercado de trabajo va más allá del trabajo asalariado, porque si es así y el mercado de trabajo va más allá, el mercado de trabajo externo del asalariado, hay nuevos sujetos que cada vez han entrado más en ese mercado de trabajo y esos sujetos, de alguna manera, tienen que estar presentes en esa legislación en materia de empleo. Me refiero a toda la economía social, el emprendimiento y la pregunta que lanzo, el empleo público. Porque cuando estamos hablando del mercado de trabajo, hablamos siempre del mercado de trabajo privado y es posible que la legislación de empleo pueda dar una serie de orientaciones dentro de los principios y las directrices de la Constitución. ¿Cuáles serían los sujetos implicados en esa legislación en materia de política de empleo? Ya ha hecho mención a algún aspecto el profesor Elías. Los sujetos implicados en cuanto a sujetos obligados. ¿Cómo fijar la compleja y dialéctica secuencia de actuaciones en la que están involucrados todos los actores e instituciones? Todos los actores e instituciones que ya sabemos quiénes están involucrados en la materia de política de empleo porque lo dice la legislación sobre empleo. Pero esa coordinación entre ellos requiere solo información. ¿Damos un paso más siempre a la consulta o terminamos siempre en negociación? Quiero decir con eso que la implicación activa de los interlocutores sociales y por tanto la corresponsabilidad también de ellos, hay que establecer el límite de hasta dónde. Porque cuanto a más intervención, cuanta más coordinación de todos los actores implicados, y entre ellos son, por supuesto, los interlocutores sociales, que se convierten en actores, os convertís en actores, pero también en parte, en el sentido de que la estrategia para la activación de materia de empleo es una estrategia que se ha hecho en el Consejo Social de Asuntos Sociales y ya está presentada y ahora mismo está en la fase de consulta hasta el día 12. En esa estrategia estáis involucrados los interlocutores sociales como unos más. Y por tanto, pasamos de que el poder público, el gobierno en este caso, ha dado el salto porque así lo ha establecido en la legislación, a que sea una política concertada, una política colaborativa desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista normativo. Y por tanto, hoy nadie pone en tela de juicio que es una legislación negociada, pero como estamos hablando de ideas posibles y de, no para una reforma, sino al menos debate para reflexionar, es si esa dialéctica y compleja secuencia de actuaciones, yo lo denomino así, en la que están involucrados todos los actores, siempre en todo caso se requiere negociación. Información, sí, consulta, también negociación, siempre, porque el representante, el secretario general de Comisiones Obreras de aquí de Castilla-León, me he escuchado, me parece perfecto, pide que el gobierno sea valiente y que si no se llega a un acuerdo en el diálogo social, el gobierno siga hacia adelante en la medida que él preveía. Entonces, si estamos pensando siempre en negociación o en algunos casos basta la consulta
y en algunos casos basta solo la información. Es verdad que se habla de políticas públicas. La Constitución dice que los poderes públicos promoverán una política de pleno empleo, pero hay que involucrar a otros. ¿Y esos otros con qué corresponsabilidad? Y esos otros son los actores de los que hablaba el profesor Elías González Posada, es decir, aquellos actores, órganos, organismos que llamamos privados, pero no nos olvidemos que privados, en el término privados, se puede estar incluyendo, y yo creo que aquí es un paso acertado, a otras instituciones como pueden ser las universidades. Y lo digo desde el punto de vista de la finalidad de la medición, de la evaluación de los instrumentos que se articulan como medidas de políticas activas de empleo. Y yo creo que en eso la estrategia española actual ha dado un paso al respecto para articular mecanismos de una evaluación eficaz de esas medidas. Cuando hablamos de sujetos, no solo estamos hablando de los sujetos obligados, estamos hablando también de los destinatarios, de los sujetos destinatarios de la política de empleo. Claro, en este punto me gustaría reflexionar con ustedes sobre una cuestión. Si las políticas activas de empleo se subjetivizan sin límite, ya no habrá colectivos desfavorecidos, en el sentido de que todos los colectivos, hablamos de colectivos, haríamos todos los ciudadanos que tengan problemas en empleabilidad, serán colectivos a los que haya que dirigir de forma prioritaria, sí o sí, las medidas de política de empleo. Claro, lo digo esto porque es verdad que la ley de empleo y después todos los instrumentos que la ponen en su práctica efectiva hablan de colectivos desfavorecidos. Y no llegamos muchas veces a saber cuál es el colectivo desfavorecido de cada medida. O dicho de otra manera, hay tantos a veces colectivos desfavorecidos como medidas se esté implementando. Por lo tanto, no hay un concepto general de colectivos desfavorecidos. Claro, eso me lleva al menos a plantear la siguiente cuestión. La permanente reclasificación de colectivos desfavorecidos tal vez deba revisarse. Y deba revisarse para establecer como colectivos vulnerables estructurales, diría, los jóvenes, los mayores y las personas con discapacidad. Claro, me preguntarían, ¿y las mujeres? Bueno, pues sobre las mujeres yo creo que se pueden enfocar y se debe enfocar desde una política general de igualdad real y efectiva, y no desde una política específica relacionada con los colectivos desfavorecidos en materia de empleo. Es un tema polémico y a tener en cuenta. No quiero decir, ni mucho menos, que no haya una política orientada a la igualdad de oportunidades. Esa política de empleo orientada a la igualdad de oportunidades tiene que existir, pero si hablamos de colectivos desfavorecidos desde el punto de vista del empleo, deberían ser, reitero, los jóvenes, los mayores y los discapacitados. ¿Y por qué los jóvenes y por qué los mayores? Y aquí entro en un tema, creo que polémico, breve, para hablar de la política de envejecimiento activo. Si hablo de los mayores. Porque desde hace más de 20 años venimos hablando
en la doctrina de esa política de envejecimiento activo, hace más de 20 años. Rescataba algo que yo decía, como otros muchos profesores y profesoras que han dedicado sus tareas a este tema, de cómo una política de empleo real y efectiva tiene que orientarse como colectivo especialmente vulnerable a los trabajadores de edad avanzada, decíamos antes, una política de envejecimiento activo. Esa política de envejecimiento activo, sabemos todos lo que ha pasado desde hace 20 años aquí, bueno, pues desde que se dictó la Directiva 2000/1978, el profesor Jaime Cabeza es uno de los pioneros en hablar del edadismo y, por tanto, del principio de no discriminación por razón de edad al respecto, y al día de hoy nuestra ley específica sobre política de empleo nos recoge un apartado concreto sobre esa política de envejecimiento activo. Y creo que en esa posible reforma debería hacerse mención, por fin, 20 años después, a esa cuestión. Y voy al final a la evaluación y la medición. ¿Por qué? Porque la política de empleo es una política finalista. La política de empleo no es establecer grandes principios y objetivos, sino que en base a esos principios y querer conseguir unos objetivos se implantan una serie de medidas para llevarlo a cabo. ¿Es posible que la ley de política de empleo, la ley de empleo, reduzca los objetivos? ¿Es preferible que haya pocos objetivos, pero se articulen en medidas eficaces, pocas también, para cumplir con esos objetivos? Claro, alguien puede decir, es que es necesario que el Estado y junto al Estado los diferentes poderes públicos en nuestro Estado descentralizado establezcan o fijen muchas medidas para, de alguna manera, asegurar la existencia de un mercado de trabajo que funcione adecuadamente. Y la reflexión que tal vez nos tengamos que hacer es si, por muchas medidas que haya, sean medidas de fomento del empleo, primarias o secundarias, el mercado de trabajo como tal va a funcionar adecuadamente. Va a funcionar adecuadamente conviniendo entre todos lo que entendemos por un funcionamiento adecuado del mercado de trabajo, tanto desde el punto de vista de la cantidad como desde el punto de vista de la calidad. Es decir, vamos a responder después a la pregunta de ¿es un mercado de trabajo eficaz? ¿Es un mercado de trabajo eficiente? ¿Es un mercado de trabajo equitativo? Seguramente al final la respuesta sea el mercado de trabajo sigue funcionando como puede funcionar aplicando las medidas preventivas que podemos aplicar. Y esas medidas preventivas, aunque el legislador las establezca pensando que van a tener un resultado efectivo, puede ser que el resultado no sea el a 100% el que se buscaba en la implantación de esa medida. Y por tanto, cuando una medida no funciona porque no cumple al final con el objetivo para el que fue propuesta, la pregunta es si hay que seguir manteniendo esa medida. Me estoy refiriendo específicamente a las medidas que podríamos decir de fomento secundario del empleo, es decir, el empleo subvencionado o, por ejemplo, las modalidades de contratación. Las subvenciones directas, indirectas, vía a través de reducción en la cotización a la seguridad social. Bueno, acabamos de dar unos datos en relación con contratos que están subvencionados y, por tanto, la pregunta sería, el seguir pensando que en la
política de fomento del empleo y por tanto la medida más eficaz es subvencionar el empleo como tal, puede que no sea la política que en este momento se necesita para contribuir a que el mercado de trabajo sea un mercado de trabajo más adecuado. ¿Dónde creo que en estos momentos hay que hacer hincapié y debe contenerse como tal ese apartado en la ley de empleo? Lo enlazo con la digitalización. Y cuando hablo de la digitalización y mercado de trabajo, no me quiero referir exclusivamente a la propuesta que se ha hecho, que ha sido muy bienvenida en la estrategia, de modernizar por la vía del Big Data y de la inteligencia artificial todos los servicios públicos de empleo, que es por ahí por donde va la estrategia. También me refiero a pensar en la transformación del mercado de trabajo de hoy y del que seguirá, es la transformación que habrá del mercado de trabajo derivada de la digitalización de la economía. Y por tanto, pensemos qué es lo que necesitan las empresas para que haya una adecuación entre la oferta de empleo que van a hacer y la demanda de trabajo de nuestros trabajadores. ¿Por qué? Y pongo un ejemplo. Formación y recualificación profesional. No debemos creérnoslo porque si no, al final tendremos trabajadores cualificados a nivel medio y los datos nos dicen que los trabajos de cualificación media son los trabajos más fácilmente automatizables, de tal manera que si no invertimos en recualificación y cualificación profesional, y no digo solo, ni mucho menos, recualificación en competencias digitales, no digo solo, eso es una mínima parte, recualificación y formación de los trabajadores para adecuarse desde el punto de vista de las transformaciones del mercado de trabajo al efecto de la digitalización, tendremos trabajadores cualificados, pero que no son demandados por el mercado de trabajo. Es más, tendremos trabajadores cualificados que solo podrán acceder a trabajos de cualificación más baja y, por tanto, con una brecha salarial superior, porque ellos tenían una cualificación con un salario medio a lo que ahora no pueden acceder. Se demandan trabajos con una cualificación inferior y con un salario inferior. Y, por tanto, habremos de esa manera incentivado la brecha salarial derivada, en este caso, de la digitalización. Por eso digo que si la finalidad es apoyar el mercado de trabajo, una ley de empleo debe establecer pautas, principios, objetivos claros relacionados con la digitalización para establecer medidas enfocadas en la recualificación y en la formación profesional. Medidas que pueden ser incentivadoras para los empresarios, no voy a dejar de dar un dato pues, para la reflexión, y es que los poderes públicos incentiven el I+D+D de las empresas, por tanto, se les incentive a la digitalización y a la nueva tecnología, faltaría más. Las empresas tienen que ser competitivas en el mercado global y, por tanto, tienen que tener un incentivo a la digitalización y a la tecnología. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que el incentivo a esa innovación vaya acompañada
de una medida de recualificación de los trabajadores que tienen en esa empresa. Es decir, que haya una medida finalista, incentivo la innovación a cambio de que haya un resultado equitativo social, que es recualificar a esos trabajadores para que puedan mantenerse en esa empresa, o si salen de esa empresa puedan entrar en el mercado de trabajo con una cualificación necesaria para afrontar las nuevas tareas que requieren este mercado de trabajo digitalizado, que reitero, no solo son las cualificaciones STEM, hay otras muchas cualificaciones y habilidades, las que se llaman habilidades o cualificaciones blandas, y que por tanto también tenemos que apostar en ellas. Así que nada más, son, como he dicho, tal vez muchas ideas de reflexión para en el futuro más próximo de reforma de la ley de empleo. Agradezco de nuevo la invitación, ha sido para mí un honor y quedo a disposición de vosotros, de ustedes, por si alguna cuestión querrían plantear. Muchas gracias. Muchas gracias, profesores González Posada, Sánchez Urán, por tan magníficas intervenciones. La verdad que ha sido un repaso profundísimo, tanto de la evolución en Europa, en España, de los servicios de empleo, de la oportunidad de profundizar en la intermediación laboral y en los mecanismos propios de las políticas de empleo, de las políticas activas de empleo, así como también de esas posibilidades para la reforma. Creo que son muchas las ideas que se han transmitido y que se han sometido a la consideración de todos para esa posible, seguramente deseable, actualización o modificación del texto refundido de la Ley de Empleo y de las normas que lo desarrollan. Muchísimas gracias a los dos